Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading, una nueva semana de HDT. ¿Cómo estás, Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Otra semana de Hablemos de Trading. Súper contento de estar aquí nuevamente, un nuevo episodio para toda nuestra comunidad que cada día crece y crece más. Agradecido con el apoyo que tenemos bueno, cada vez son más los países que se suman a esta comunidad, principalmente España que nos escucha muchísimo. Un saludo a toda la gente en España, México, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Argentina. Bueno, súper agradecido. Esta semana venimos con un episodio que es la continuación del episodio de la semana pasada, un episodio que lo planteamos inicialmente por las dudas de las personas, porque bueno, tenemos ya más de 100 episodios hablando, dando contenido, mostrando, tenemos episodios técnicos, psicológicos, tenemos muchos tipos de episodios, pero la gente siempre, aunque creemos que hemos dado muchas herramientas como para que la gente salga y a lo mejor ya pueda empezar a operar, así sea en demo, para que practiquen, siempre les surge el interrogante a las personas de cómo manejamos las operativas, cómo realmente se da una operativa desde este lado, ¿no? ¿Cómo lo hacemos Arturo? ¿Cómo lo hace José Ramón? ¿Cómo compramos? ¿Qué pensamos en ese momento? Y por eso que la semana pasada hicimos un pequeño recuento de una operativa que estuvo bastante bueno. Para el que no lo vio, bueno, el episodio ya se encuentra disponible como siempre en todas las plataformas digitales. Aprovecho para hacernos un poco de publicidad. Estamos en Instagram como @hablemos.de.trading. Estamos en Twitter como @hablemostrading. Nuestro correo electrónico correo.ht@gmail.com. Todas las plataformas digitales, las principales de donde se escucha cualquier podcast, ahí estamos. El episodio de la semana pasada estuvo muy bueno porque mostramos una operativa que ya en el pasado tomamos, dónde compramos, cómo calculamos la cantidad de dónde ponemos el stop, el position sizing, el target, cómo es toda esa, la hipótesis que se formula antes de empezar una operativa que es tan importante, ¿no? Pero quedamos con cierto mal sabor de boca porque nos faltó compartir una operativa en el cual las cosas no salgan tan bien o no hayan salido tan bien como lo planteado, porque bueno, es muy fácil o mucha gente comparte una operativa negativa, perdón, positiva, y todo se ve muy bien, ¿no? Bueno, compré aquí y hice mucho dinero, espectacular. Pero ¿cómo se maneja una operativa negativa? Una operativa que a pesar de toda la hipótesis y todo el razonamiento detrás de pensar que puede ser positiva termina siendo negativa, que en mi caso particular es la mayoría de las veces, porque lo hemos compartido aquí, mi porcentaje de acierto no supera el 41 o 42%. Entonces, bueno, un poquito de eso va el episodio del día de hoy para que ustedes aparte vean cómo es el razonamiento detrás de una operativa que no ha sido todavía negativa ni ha sido positiva porque está en este momento cocinándose, está abierta en este momento, una operativa que tiene Arturo en este momento y eso nos va a ayudar también a entender cómo es ese proceso, cómo subimos el stop, dónde lo subimos y qué buscamos ver en esa acción de precio. Entonces, bueno, ¿qué te parece, Arturo? Mira, bueno, como te venía comentando y ya lo que veníamos conversando como la preproducción del episodio, a mí me llama mucho la atención es porque, bueno, justamente o sea, este episodio va a ser mucho más práctico que el anterior. El episodio pasado fue un poco teórico, conjuntando con lo práctico, pero era como, bueno, primero explicamos y eso es como más o menos hacer un recuento de lo que hicimos la semana pasada, sino es, bueno, tomamos una operación, o sea, dimos como los pasos a seguir para una operativa, para todo el proceso desde el inicio, desde el momento en que empiezas a monitorear el activo hasta que cierras la operación y ya la guardas en tu bitácora, ya haces todo ese proceso. Y luego la idea era justamente eh, mm, ver, verlo en gráfica, cómo era que se aplicaba todos esos pasos. Entonces, justamente el episodio de hoy lo que queremos es dar continuación a eso, hacerlo un poco más práctico y que lo podamos ver con varios ejemplos. Ojalá podamos hacer tres, pero si no, o sea, la idea preferiblemente es hacer dos, que son los que tenemos preparados, pero también vamos a tratar de hacer, o sea, de darle la mayor cantidad de ejemplos porque tenemos muchas operativas y muchas cosas que queremos compartirlo y los análisis que hacemos nosotros sobre eso. Así que bueno, ahí estoy viendo tu pantalla, José, estás en Boston Scientific Corporation. Bueno, ahora comenzamos el episodio con la operativa que le habíamos comentado, esa operativa negativa. Eh, Principalmente, esto es una operativa que tomé yo la semana, si no, bueno, este es el día de la entrada, si no me equivoco, el 21 de marzo. Ya tiene más de 10 días. En el momento que tomo la operativa, me gusta mucho la acción, me gusta mucho, hay varias cosas que a nosotros nos gusta ver. Primero, que esté en una tendencia clara, positiva.
que sea una compañía que esté en un sector positivo. Y esta era una compañía que mostraba mucho de eso, una compañía que, bueno, estaba haciendo prácticamente máximos históricos, había logrado romper por encima una barrera de $47 por acción, que no rompía desde el año pasado. Después se logró mantener por encima de eso y todo ese tipo de cosas fueron lo que me llevó a considerarla. Aparte de eso, hay cosas dentro de ese checklist que me gusta a mí, que nos gusta a nosotros para cualquier operativa, y es que la acción se encontraba bastante lejos de cualquier reporte de ganancias. El siguiente reporte de ganancias va a ser a finales de abril. En el momento que la estaba tomando yo estaba más de un mes, faltaba más de un mes para ese reporte de ganancias, entendiendo que el reporte de ganancias siempre le da mucha volatilidad a la acción y nunca queremos comprar o vender una acción el día antes o el día durante el reporte de ganancias, porque bueno, eso realmente es apostar, eso realmente hace que sea muy difícil tener una operativa positiva porque realmente no sabes lo que puede pasar en ese reporte de ganancias que es tan confidencial. Entonces, bueno, sumándose esas pequeñas evidencias, me llamó la atención, me gustó la consolidación que estaba haciendo. Esta es una operativa que yo la clasifico dentro de mi checklist, tiene una puntuación de 8 puntos, de 10. Eh, Hizo una buena consolidación, hizo lo que se llama una contracción a nivel de precio, tocó un máximo, después tocó un mínimo, después tocó otra vez ese máximo y el segundo mínimo no fue tan mínimo como el anterior, por así decirlo. Después consolida de una forma aún más pequeña en este pequeño espacio, hace como una especie de rectángulo y ahí es cuando me llama la atención. Es importante recalcar que yo en el momento que tomo la operativa, estoy viendo la operativa, incluso déjame ver si lo puedo hacer aquí para que se entienda un poco mejor. Ok, aquí está. En el momento que yo tomo la operativa, estoy viendo la imagen, estoy viendo la acción de esta forma, en el cual veo el rompimiento. En ese momento yo no había dejado una orden de stop para comprarla, esperando a lo mejor comprar en el rebote por el tema de que había un pico al nivel de 48,79 que quería ver si se le da ese rebote. Y ahí es cuando digo, bueno, ok, ahora voy a hacer una orden de compra que me permita, eh, de cierta forma, comprar en ese rebote que yo esperaba que fuese con poco volumen. Y bueno, la operativa se dio muy bien, ¿no? El punto de entrada, como lo discutimos en el episodio pasado, el punto de entrada en este punto fue ese rebote de ese nivel de rompimiento. Había tocado el nivel de 48,50, lo había superado a finales de febrero, pero no había logrado mantenerse. Él devolvió. Por lo tanto, el hecho de que cerrara por encima de 48 para mí era algo bastante significativo porque significaba que, bueno, que los compradores posiblemente estaban en control. Mi stop estaba colocado justo por debajo de la vela de rompimiento por un simple, bueno, es la forma en que yo opero. La barra de rompimiento generalmente es mi razón de entrada. Yo estoy entrando en esta operativa porque esa vela rompió y esa vela se formó suficientemente dentro del patrón como para yo considerarla. Entonces, mi lógica es, si el precio no logra aguantar por encima de la vela que rompió, que fue mi señal de ingreso, bueno, yo no quiero estar si el precio rompe por debajo. Y eso fue lo que pasó. Eventualmente compré ese día, al siguiente día el mercado estuvo muy negativo, eh, Yellen salió dando unas declaraciones con el tema bancario, aunque esto no es una compañía que esté relacionada al sector financiero, es una compañía que se ve afectada por el mercado general, ese fue un día de caída fuerte en el mercado, y bueno, lo que no queremos que pase, pero que como trader estamos acostumbrados y sabemos que va a pasar, al tercer día el precio tocó mi stop. Y este es el punto eh, como más importante, ¿no? En el momento que rompe y toca mi stop, eso es una orden que ya está colocada en mi broker, es una orden que ya está fija. Yo me encontraba en la calle, me llegó una notificación, se vendió. Listo, no pasa nada. Y yo creo que de todo este pequeño resumen de lo que fue la operativa, es lo que yo quiero que ustedes entiendan y lo que les quede. La orden me sacó, perdí dinero, tenía 1% de riesgo, perdí 1% de mi cuenta, no pasa absolutamente nada. No es que estoy monitoreando el precio y bueno, va muy cerca de mi stop, déjame bajar un poco el stop. Ese es el error número uno, eso nunca se debe hacer. Más bien, no pasa nada, es una operativa más, se perdió. Yo he tratado con los años como mi porcentaje de acierto no es mayor al 50%, he tratado con los años de adoptar una mentalidad que la usa Peter Graham, que es que él dice que él sabe que la siguiente operativa que coloque lo más probable es que sea negativa, por lo tanto no te va a tomar por sorpresa. Entonces, y ya lo di al pasar tú, si yo tengo un porcentaje de acierto en promedio de 40%,
Significa que de cada 10 operativas yo pierdo 6. ¿Por qué me va a tomar por sorpresa que una operativa me dé negativa? Para nada. Más bien yo creo que la sorpresa sería que dé positiva, porque la probabilidad dice que tengo más chance de que salga negativa de que salga positiva. Yo, o sea, me quedo mucho con lo que comentas al final o sea, bueno, con esta última parte, porque las razones de entrada, todo, o sea, me gusta mucho porque obviamente, bueno, yo conozco tu operativa, yo sé cómo es tu acercamiento y cómo son tu forma de entrada y de monitorear y analizar las acciones. Pero es muy interesante porque o sea, cada quien que esté viendo este episodio, bueno, puede darse cuenta de tu estrategia, de cómo lo analizaste y de cómo estás dando, o sea, y de como de tus conclusiones sobre eso. Y ojo, y luego van a ver cuando pasemos a otro ejemplo, la diferencia quizás entre las estrategias que podemos utilizar el uno y el otro, o sea, tanto José como yo, pero hay muchas cosas que son en común y es lo que tú comentas al final. El tema del stop loss, el respetar esa orden de stop loss es principal. Fíjate que incluso a mí este tipo de operaciones, yo detesto este tipo de operativas cuando me sucede esto, porque después de que te tocó el stop loss, porque el pullback que ocurrió fue justamente, o sea, que te saque por stop loss es inevitable, en algún momento te va a salir, o sea, porque las operaciones no son todas positivas, como bien dices, pero que luego repunte nuevamente el precio y fíjate cómo se dio la operación, que ya la operación está cerca, vamos a decir que está cerca aproximadamente de tu target. A mí este tipo de operaciones me frustra. ¿Y qué es lo que hago yo? Yo lo que hago es que la elimino inclusive hasta del watchlist. Cuando yo veo algo así, yo le elimino el watchlist porque para mi psicología, o sea, para mi parte emocional, me frustra mucho ver este tipo de rebotes. Sé que son normales, sé que son así, pero todavía no termino como de... eh, es que no sé bien cómo explicarlo, pero no termino como de sentirme a gusto al 100%. Siempre hay como ese tipo de molestia. Pero eso no significa, y ahí es donde está como el autoconocimiento, el autocontrol de que uno va aprendiendo en este negocio, no vuelvo a tomar la operativa. Fíjate o sea, ya yo me sacó por stop loss, ya es la siguiente operativa, me disgusta que el precio haya rebotado, sí, por supuesto, porque hay una parte mía que dice, bueno, estaba en lo correcto, o sea, mi hipótesis estuvo en lo correcto, pero eso no significa que yo voy a volver a entrar, que yo voy o sea, que voy a tomar una operativa basándome en esto, sino es simplemente, bueno, quizás la molestia visual de que haya ocurrido este tipo de cosas, pero son cosas que suceden y que van a suceder mil y una vez, porque así como este ejemplo, yo creo que en este año yo he tenido como unas 4 o 5 operaciones así, así que eh, es inevitable. Así que bueno, yo creo que muy importante es ese tipo o sea, el análisis que tú dices, la razón de cómo, de donde tú colocas el stop loss, a mí me gusta muchísimo, más bien yo también me baso en esa misma regla. Inclusive, hasta yo hubiese colocado el stop loss un poquito más abajo, o sea, por debajo de la vela anterior, pero igual nos hubiese sacado, o sea, igual el pullback nos iba a sacar, o sea, eso es inevitable. Eso ya es cuestión de gusto y es cuestión de lo personal de la estrategia. Y oye, Eh, hay una cosa importante, ¿no? Y es que la realidad es que pueden pasar los años, pero nunca deja de doler. O sea, eso lo digo para la gente que piensa que, aunque, bueno, ya a lo mejor estás curado en salud. No, la realidad es que ya no afecta como antes, obviamente. Y lo principal, lo que hace que no afecte como antes es que es 1%. Y el 1% uno sabe que yo el día viernes tomé una operativa en AMD donde hice 3%. Y ese 3% cuando le quito este 1% al final del día quedé 2% positivo en la semana. Entonces uno sabe que esto es el negocio, uno sabe que es así. O sea, uno sabe que para poder ganar hay que perder. Mi estrategia y mi forma de operar hace que yo pierda más de lo que gane, pero en el momento que gano, recupero esas pérdidas. Pero efectivamente, no hay nada más doloroso que esto, pero pues, por sobre todo, no hay nada más doloroso que después que te toque el stop, devuelva como este operativo y rompa. Ahora, si hay algo importante que yo también pienso igual que Arturo, yo trato de no entrar otra vez. Muchas veces trato yo generalmente no vuelvo a entrar después que me saca, porque no quiero que una sola operativa se lleve 2 o 3% de mi capital, pero es algo que se puede mejorar, es algo que incluso a lo mejor en esta oportunidad hubiese sido positivo. Pero lo que sí es importante es que después de la operativa,
nosotros hagamos un análisis que ya llamo post-mortem, análisis post-mortem del operativo, análisis después que la operativa murió, que ya está lista, que ya sabes que no vas a reentrar, y es ver qué se puede mejorar. Eso es lo que los dos hacemos, tanto Arturo como yo, y es lo que es de mucho poder. ¿Por qué? Porque yo después de esta operativa, después de haberla visto, me di cuenta que sí había a lo mejor un punto donde había una mejor entrada. Y es que esta misma operativa yo la pude haber tomado en vez de esperando este rompimiento, que a lo mejor por eso fue que falló, en esta operativa de esta forma. Y en vez de esperar un rompimiento al alza en una zona que estaba planteada de resistencia, yo lo puedo haber tomado en este rompimiento con un stop que a lo mejor me iba a ser incómodo porque la vela inicial fue muy grande, pero ve que le hubiese dado chance a la operativa de tocar ese punto máximo, de retestear y después de subir. Entonces, esto quedó anotado en mi diario de trading como una posibilidad o algo que se pudo a lo mejor haber hecho mejor para una siguiente. Entonces, por lo menos de algo negativo siempre sacamos algo positivo y este es el mejor ejemplo de eso. Sí, no, y que está genial porque es que eso, claro, eso tú lo haces luego en ese análisis post operación, que está genial. Pero también si alguien hubiese analizado este activo y lo hubiese tomado como tú lo analizaste ahorita, hubiese estado sumamente válido. Eso sí, lo que tú estás comentando del stop loss es totalmente correcto. Quizás el stop loss tendría que estar en el último, fíjate, a ver, esas tres, no. Fíjate que está el rompimiento y hay tres velas. Hay tres velas, el rompimiento, esas tres velas, justo debajo de esa. Entonces la entrada no hubiese sido al momento del rompimiento de la línea de tendencia bajista, sino luego al repunte, ¿sí me explico? No, o sea, luego Y cuando recupera, exactamente, al rebote de ese pullback. Pero a lo que voy es que quizás de esa forma yo no lo hubiese tomado porque yo inicialmente mi stop loss hubiese estado abajo de la vela grande. Entonces es como, eso es análisis, al final es análisis. Entonces yo creo que eso es muy importante y es lo que nos podemos llevar bien de este operativo. Ahora, yo quiero pasar a una segunda operación. Es una operación que actualmente tengo abierta yo eh, em, actualmente la tengo abierta, es justamente esta en FCX, en Freeport McMoran, que es una empresa que yo sigo de hace millones de años, pero millones de años me refiero, tengo por lo menos unos 7 8 años que la he mantenido siempre en mi watchlist porque siempre me ha gustado. Es una operación que, ¿cuál fue la estrategia de entrada? Esta FCX de hace mucho rato ha estado bastante lateralizada. Es más, si ustedes se ponen a ver todo o sea, voy a dibujar aquí un gran triángulo. Esto puede ser una zona de distribución perfectamente. O sea, fíjense que el precio, a pesar del rango tan grande que tiene del movimiento del precio, no tiene una tendencia clara y lo vemos es justamente o sea, por la cantidad de cruces que hay de las medias móviles. Ahora, ¿qué me llamó mucho a mí la atención de acá? Fue que el mercado justamente o sea, el mercado, estoy hablando del estándar en puro, el SPY, estaba testeando una zona de soporte muy relevante. Y vi que el rebote que estaba haciendo lo hizo con volumen. Entonces, cuando yo empiezo a revisar FCX, a mí me gustan mucho los rebotes sobre la media móvil de 200 periodos. Hace mucho tiempo que no estábamos cerca de esta zona y fíjense estas dos velas, las voy a dibujar con una flecha. Estas dos velas que están sobre esa línea negra, que es la media móvil de 200, fíjense el volumen que tienen ambas velas. Son unos volúmenes muy grandes. Entonces, la combinación de esas dos velas, para mí es una envolvente, es un rebote, como la confirmación. O sea, la entrada fue a la confirmación del rebote, pero esas dos velas forman un envolvente sobre una zona importante de precio y con ese volumen tan grande, para mí eso era mi razón de entrada. Entonces, ¿dónde entré yo? Yo entré fue a la continuación del movimiento. Fíjense que me voy a acercar un poquito para poder verlo más de cerca. Fíjense que la entrada fue a la continuación del movimiento. La entrada fue en 36.20, que justamente la vela roja, la primera vela del envolvente, ella abrió en 36.24. Bueno, era la continuación de la siguiente vela de la envolvente. Ahora, fíjense que ese día, y ahí está la importancia del stop loss,
Obviamente el stop loss tenía que estar por debajo de las dos velas que eran o sea, por debajo de MA200, que es la zona importante de precio y de la vela que hizo ese rebote. Entonces, fíjense que porque la entrada fue justamente este día, ¿verdad? Esa vela de indecisión que hay ahí, pero fíjense la caída tan grande que tuvo, o sea, que alcanzó un mínimo, ¿verdad? Que llegó prácticamente como a la mitad del riesgo, como al 0,5% de riesgo y luego rebotó. Y los siguientes días lo que hizo fue, bueno, continuar, bueno, ha continuado al alza. Todavía no la he cerrado porque la mantengo abierta, porque el target en esta empresa, o sea, en este activo, es al llegar a esta zona de resistencia. Esta zona de resistencia es un target de 4, o sea, una operación con un ratio de 4 a 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa zona de resistencia también tiene, o sea, como que coincide con esta línea de tendencia bajista, ¿verdad? Por lo que ese sería como el target. Ahora, ya esas son como todas las razones de entrada, eso es como todo el análisis que yo hice previo y cuando estoy en la operación. Ahora lo que les quiero comentar es, y antes de darle el pase a José, es, bueno, ¿qué es lo que he hecho yo ahora durante la operación? Bueno, lo primero que yo hice fue, al momento de que ocurrió, o sea, cuando cerramos esta vela, ¿verdad? Cuando cerró, o sea, se confirmó la continuación del movimiento, que es esta vela del día 20 de marzo, que la voy a poner acá. Al momento que ocurre esta vela, yo, ¿qué hice? Lo primero que hice fue subir el stop loss. Y el stop loss lo empecé a mover hasta esta zona. La primera hasta esta vela, que es que fue la vela de entrada. ¿Por qué? Bueno, porque automáticamente uno tiene que ir minimizando el riesgo y uno tiene que ir minimizando el riesgo en zonas válidas de precio. Entonces, claro, ya va la continuación del movimiento, ¿verdad? Y perfectamente uno, o sea, yo pude haber puesto el stop loss por debajo de esta vela, pero para mí, como no está la continuación del movimiento, me parece que es poner el stop loss muy cerca y eso es más como para un trailing stop en dado caso de que tengas para cuando vayas a vender en tu target. Entonces yo la coloqué justo debajo de esta vela de indecisión y en el momento en el que continuaba el movimiento al alza, ahí en ese punto era donde yo iba a ir ajustando de forma tal de que minimizara más el riesgo, que eso es súper importante. ¿Qué fue lo que pasó los días siguientes? Bueno, fíjense que lo que ocurrió fue esta consolidación, lo voy a dibujar acá. O sea, ocurrió lo voy a llamar consolidación, pero fue este rectángulo que está acá. Fíjense que el precio se mantuvo lateralizado estos días, subía, luego caía, estuvo bastante indeciso. Y luego, esta semana, los tres últimos, lo que fue miércoles, jueves y viernes, fueron bastante alcistas, abrieron con gap al alza. Y bueno, ¿qué fue lo que hice yo? Bueno, seguir ajustando el stop loss. ¿A dónde ajusté ahora el stop loss? Bueno, el stop loss ahora lo coloqué en este punto, debajo de esta vela. ¿Por qué lo coloqué debajo de esta vela? Bueno, porque esta vela es el último, o sea, para mí, porque y aquí es, y quizás seguramente José pueda tener otra opinión, para mí ese es el siguiente punto de rebote o de pullback en la tendencia alcista que viene teniendo el activo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy es justamente, o sea, lo que he mantenido en estos días es colocar el stop loss ya en algunos objetivos de venta, o sea, en algunos puntos de target. Entonces, mi objetivo final es un ratio de 4 que está aquí, si no me equivoco, es en los 41.60, pero ya yo el stop loss lo coloqué para un ratio de 2. Entonces, el ratio de 2 me quedaba aquí justo debajo de esta vela. Justo debajo de esta vela. Entonces yo el día viernes, ya después de que vi que hubo la continuación del movimiento, rompimos, vencimos esta consolidación, mi stop loss quedó debajo justamente de esto. Entonces, si se llega a devolver el activo, ya efectivamente podría sacar más ganancia, pero la idea es que darle un respiro a que el movimiento, a que el precio pueda, en dado caso, caer un poco más, o sea, que el precio
caiga un poquito más, vuelva a hacer, haga un pullback y luego continúa al alza, porque las tendencias siempre nunca van a ser 100%, o sea, no van a ser siempre subiendo, sino él va, sube, baja, entonces lo que hay que ir detectando, bueno, debilidad quizás en la tendencia, uno podría, o sea, yo podría muy bien colocar acá, hacer una línea de tendencia desde este punto, ¿verdad? Hacer una línea de tendencia y entonces en el momento en el que él vence esta línea de tendencia alcista que se está formando acá, bueno, ya ahí hay mucha debilidad del precio y ahí sería otro punto para la venta. Pero fíjense que es ir manejando la operativa, e ir viendo e ir dándole respiro para que no te vaya a sacar muy rápido, colocar el stop loss y ajustar el stop loss en puntos válidos de forma tal de que dejes respirar a la acción, o sea, al movimiento del precio y así puedas ir minimizando el riesgo, también maximizando las ganancias al final, porque lo que estás haciendo es como al colocar ya el stop loss en ese ratio, sí, la operación inicial era de 4-1, pero si me vende 2-1 todavía, o sea, con un ratio de 2-1 todavía la operación fue positiva, ¿sí me explico? No va a ser igual de positiva, por supuesto, pero a lo que voy es que ya esta operación ya va a ser positiva, sí o sí, porque, bueno, a menos que haya, no sé, una noticia catastrófica y la acción abra, no sé, 10% por debajo. Sí, me explico. No sé, José, ¿qué piensas tú de la operación o qué cosas quieres complementar? No, a mí me pareció, la entrada me pareció fabulosa. Hay dos formas de entrar. La primera entrada hubiese sido justo en la línea de EMA 200, de la media móvil de 200, pero el problema de esa entrada es que todavía no tienes Claro, cierta validez de que realmente el precio ya rebotó esa zona. Entonces, esa hubiese sido una forma. Sé que hay mucha gente que opera así, claro, pero claro, porque bueno, sabemos que es un punto, eso, sabemos que es un punto importante, sabemos que es un punto que tiende a dar rebote, pero muchas veces no. Y con claro, estos mercados tan volátiles actuales es difícil. Ese entrado ese está espectacular, pero no te da la tranquilidad que es tan necesaria como para irte con una posición del tamaño que estás acostumbrado o el tamaño que la tomaste después. Por eso que la entrada que tomaste me parece impresionante, me parece buenísima, porque en muestra de rebote tiene aparte esa zona donde ves el volumen espectacular, ese volumen como que de batalla con una muy buena vela de rechazo. Y si ustedes ven el volumen, como está identificando Arturo, o sea, vemos un pico de volumen importante que se dio en los 2 días previos, en los 2 días después. O sea, te habla de una zona importante de precio. Y después la entrada, muy bien. Después esa defensa, porque hay algo que es importante, y es que y hay algo por ahí que lo hemos hablado que se llama los múltiplos de R, y es que tú no quieres que tu riesgo inicial, que lo llamamos R, porque puede ser 0,5, puede ser 1% de riesgo, pero que esa R que significa tu variable de riesgo, no sea, no llegue a un punto en que él estés arriesgando más solamente por ganarte menos. O sea, digamos que ahí en ese tiene un ratio de 1,4, arriesgas 1 para ganarte 4% en este caso, y que llega un punto que por simplemente no ajustar el stop loss, como bien lo hizo Arturo, al segundo, al tercer día y lo fue ajustando, llega un punto en el cual, por lo menos Arturo en este momento, que no ha cerrado la operativa, que el precio está en 40,91, ella todavía mantenga su stop original, él lo que estaría es arriesgando aproximadamente 3,5% de ganancia, incluido el 2,5% que ya está ganado, que está dentro de la operativa positiva, y su porcentaje inicial, su 1%, para ganarse 0,5% que le falta para llegar a su target. Eso es cuando se invierte en múltiplo de R y cuando estás arriesgando muchísimo más para ganarte muchísimo menos. Por eso es que es importante en el camino ir ajustando el stop. Y si no te sientes, hay una frase de Mark Minervini que a mí me gusta muchísimo, que llama, donde él dice, si no te sientes cómodo, vende la mitad. Y si después de vender la mitad no te sientes cómodo, vende la otra mitad, porque no va a pasar nada malo. Si tú tienes 100 acciones en esta operativa y en el camino no te sientes a gusto, no te gusta, sientes que a lo mejor algo puede fallar, vende la mitad, te quedas con 50 acciones. Si el precio mañana cae, bueno, buenísimo porque capitalizaste en esas primeras 50. Y si el precio no cae, bueno, no importa, ya por lo menos tienes un colchón donde la operativa ya no te va a salir negativa. Incluso si puedes, muestra la herramienta de ratio de riesgo, pero invertido poniendo la entrada en ese punto donde está el precio ahorita, con un stop en tu target, sabes que se vea la operativa invertida.
O sea, como una operación a la baja, dices tú. Exacto, como una operación a la baja, A con ver, la entrada en el punto del precio actual. aquí. Ya. Y el stop loss aquí encima de la línea. Exacto. Y su target en Ah, el stop original. O sea, en el stop original, exacto. Entonces, ¿qué pasaría? Esto sería, si Arturo en el camino no ajusta stop, si Arturo en el camino no vende una contracción, esto es lo que estaría pasando. Él estaría arriesgando 6% para ganarse 1%. O claro, sea, ahí es cuando es lo que quiero mostrar a la gente, cómo claro, el no asegurar, el no guardar hace que se complique y que al final del día tu operativa te pueda salir muy negativa solamente por no haber bloqueado o subido el stop en el momento ideal. claro. No sé, y la verdad, mira, el objetivo, porque obviamente ya yo tengo, o sea, ya lo tengo planificado, es bueno, esta semana es, o sea, ojalá, espero yo, que ya para el lunes o martes de la semana que viene, bueno, alcance el target y ya vendería toda la posición, porque inicialmente, o sea, sobre todo porque esto es una zona de resistencia, estas dos líneas azules y está la línea de tendencia bajista. Entonces, claro. Podría en dado caso subir quizás el stop loss y dejarlo en un ratio de 3, dejarlo, no sé, dejarlo en este punto. Obviamente viendo los próximos movimientos del precio, suponiendo que esto, no sé, que el lunes haga este movimiento, ¿verdad? Si yo veo una vela así, dos velas así, lunes y martes, ¿verdad? Bueno, yo podría en dado caso colocar el stop loss por debajo de esta vela y dejarla abierta, o sea, dejarla que él haga el movimiento que quiera y ya la operación al final ya estaría resguardada 3-1. Pero ahí también juegan dos cosas. Juega el tema de la ambición quizás de querer tener o sea, de quizás sacarle el mayor provecho en vez de, ya llegó tu target que era 4. ¿Qué más quieres? O sea, ¿por qué quieres continuar? ¿Sabes? Y ahí es donde uno puede como empezar a cometer errores. Pero si tú vas ajustando el stop loss o le colocas un trailing stop a la operativa, perfectamente lo puedes hacer. Puedes mantenerlo y al final ya capitalizaste y vas a capitalizar como el valor que quede al final en dado caso de que venga algún pullback. Así que yo creo que eso es súper válido y es súper importante y también está o da al análisis y a la estrategia de cada persona. No a todo el mundo le gusta operar rebotes sobre MA200. Hay gente que le gusta, como dijo José, al momento en que toca MA200 compran porque es un punto importante de precio. Hay otras personas que esperan el rebote del precio, como hice yo. Entonces, bueno, ahora quiero mostrar, ahorita aprovechando que queda poco tiempo, pero quiero aprovechar y mostrar una operación que tuve el día viernes que fue negativa, ¿verdad? Que fue en AMD. AMD, el mercado estaba muy positivo estos días. Y AMD abrió justamente esta semana, el viernes, abrió con un gap a la baja. Entonces, una de las estrategias que a mí me gusta hacer para day trading, como el mercado estaba tan positivo, yo lo que hice fue el ver lo que fue la consolidación de los primeros 30 minutos. Una estrategia que hablamos acá en un episodio de estrategia. ¿Y qué es lo que pasa? Como el mercado estaba tan alcista, el sector tecnológico inclusive estaba al alza, yo dije, bueno, en dado caso de que AMD rompa, venza esta consolidación de los 30 minutos, bueno, va a cerrar el gap. Entonces era simplemente hacer una operación corta de 2-1, con una entrada acá, ¿verdad? Mi stop loss aquí, hasta llegar al cierre del gap, que era donde llegaba, era como 2 y algo, 2 y 2 era el ratio que daba. Ahora, aquí es donde yo quiero ver o sea, donde yo les quiero mostrar es el error que yo cometí, porque ya ahí está todo el análisis, está el stop loss, está todo el tema. ¿Qué fue lo que pasó? Esta operación, si no me equivoco, yo entré en un falso breakout, porque yo entré acá, en este punto. Cuando yo entro en este punto, casi estuvo muy cerca de tocar mi stop loss acá. eh, y luego rebotó la operación. Rebotó, llegó hasta acá arriba, o sea, llegó hasta este punto. Lo voy a hacer con una flecha para que sea más fácil eh, llegó hasta este punto, hasta este máximo, ¿verdad? Y luego empezó a caer. ¿Cuál fue el error que yo tuve? Mi stop loss original estaba en este punto, si no me equivoco. Ahí está, ¿ves? Ahí está el ratio 2. Mi stop loss estaba en este punto original. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Yo lo que ajusté, mi primer ajuste del stop loss fue subirlo desde este punto que estaba hasta este punto. Cuando yo vi que él repuntó, ¿verdad? Y veo esta vela con el volumen que tuvo, que fue por encima del promedio, yo subí mi stop loss a este punto, ¿verdad? Porque ya era como la confirmación del rompimiento, la confirmación de la continuación.
Pero entonces aquí es donde yo siento y es donde lo que yo noté que yo cometí un error. Porque fíjate que, ¿qué fue lo que pasó? Automáticamente siguió el movimiento, acá hubo un testeo, nuevamente esta consolidación y me tocó por el stop loss. ¿Qué hizo la operación al final del día? Bueno, alcanzó el target y continuó al alza. Ahora, ahí es donde yo me debato de si efectivamente colocar el stop loss por debajo de esta vela hubiese sido válido o lo pudo haber mantenido debajo de esta perfectamente. Y ahí es eh, claro, donde uno se queda con ese sin sabor, o sea, con un mal sabor en la boca porque justamente eh, um, son cosas que te empiezas a cuestionar. Entonces, sinceramente, haberlo colocado encima de esa vela no estaba, no, o sea, no era inválido, o sea, más bien era válido colocar el stop loss ahí, pero también lo pudo haber mantenido donde estaba. Fue cuestión del momento y bueno, y también que el pullback que tuvo, bueno, alcanzó la zona y me sacó por el stop loss. Y esto es otra operación que al final yo la consideré negativa porque al final no alcanzó el target y perdí dinero. eh, pero es una operación que fíjense que, bueno, ocurrió y ya pasó. Esto fue el día viernes, esto fue, no sé qué opinas tú, José, ahí rápidamente. Bueno, lo que pasa es que es una operativa que está bien planteada, conozco la estrategia que estabas tomando, el stop estaba bien, realmente poco criticar, más bien entender que simplemente una operativa que salió negativa, a lo mejor le pudiste haber dado un perro más de respiro, hay que entender que también en day trading, primero está muy bien el ratio, porque eso es lo que yo vea en el camino he tratado de adaptar a mis operativas de day trading, que son muy pocas realmente, y es que como estamos tan acostumbrados a que swing trading apuntamos a operativas de ratio 3 ratio 4 en day trading es difícil llegar a esos ratios, entonces hemos tratado de bajarlo a un ratio de 2 que son bastante más eh, fáciles de conseguir. Entonces, pero sí es verdad que por la naturaleza del day trading, de esa volatilidad, ese movimiento errático que tienen los mercados, siempre hay que darle como que más respiro y a diferencia de las operativas que mostramos anteriormente, donde yo trato de a lo mejor ser agresivo con el manejo del stop y trato de a lo mejor lo más rápido posible en un día, 2 días ya subir el stop a break-even, porque si el mercado me da la señal de que el principio de mi análisis fue correcto, yo quiero tratar de asegurar no perder con una operativa lo más rápido posible. Con day trading la realidad es que hay que darle más espacio para que respire. No significa que tiene que ser un stop más ancho, sino hay que ser más precavido con cuándo vas a subir el stop. Pero más allá de eso, bueno, como tú dices, es una operativa más y ya. Ahí lo único es que estoy seguro que a diferencia de las operativas que dice que después que es negativa la borras de watchlist, a AMD no la vas a poder borrar de watchlist. No, no, MD nunca, MD nunca, MD es de las consentidas. Y yo creo que es de las consentidas de mucha gente. AMD o sea, a mí me encanta AMD realmente. AMD, Nvidia, en general hay muchas acciones que son muy, o sea, que se mueven muy bien y da gusto operarlas. No sé, de verdad que no sé cómo explicar el cariño que le tengo a AMD. Pero bueno, yo creo que con esto ya podríamos dar por finalizado el episodio. Igual, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram como hablemos.de.trading, estamos en Twitter como Hablemos Trading, nuestro correo electrónico correo.htt@gmail.com. Cualquier consulta, cualquier feedback, lo que necesiten, estamos para ustedes. Y bueno, nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading. Este episodio, véanlo en YouTube porque de verdad que les va a dar bastante información. Igualmente, la suscripción al newsletter semanal que está en el link que se encuentra en nuestro perfil en Instagram. Semana a semana les vamos mostrando información de los mercados. Así que bueno, muchas gracias, José, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading. Hasta luego, chicos. Hasta luego, amigos.